La anticipación en torno a los días de Noé está rodeada de historias sobre ángeles Nefilim que abandonaron su reino celestial, los hijos de Dios, hombres poderosos y maldad abrumadora. Los días de Noé no fueron solo de lluvias torrenciales y un arca, fueron testigos del surgimiento de los Nefilim, generados de la unión de seres celestiales con mujeres terrenales. Este evento extraordinario, una unión que llevó al surgimiento de los poderosos Nefilim, preparó el escenario para un mundo al borde de la decadencia espiritual y moral. El libro de Mateo, específicamente el capítulo 24, versículos 37 a 39, aborda esta era de Noé, enfatizando un paralelo cauteloso entre aquellos tiempos y la segunda venida. Mateo capítulo 24, versículos 37 a 39 dice: «Pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Este pasaje de la Escritura ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos de la Biblia. Al analizar las diferentes interpretaciones de teólogos bíblicos, he llegado a la conclusión de que más de una, de hecho, varias interpretaciones pueden todas ser correctas. Varias de estas interpretaciones pueden coexistir sin negar una a la otra o quitar la validez de otra. Personalmente, creo que varias de estas interpretaciones son verdaderas. En este sermón, presentaré estas diferentes interpretaciones y también destacaré sus implicaciones para el mundo actual. Interpretación 1. El juicio repentino. Esta interpretación lleva consigo un profundo sentido de urgencia y un recordatorio sobrio de la naturaleza impredecible de la intervención divina. Trazando paralelos entre los días de Noé y el eventual retorno de Jesús, subraya el hecho de que, a pesar de ser advertidos, la humanidad tiene la tendencia a volverse complaciente, a menudo enredándose en la rutina y placeres de la vida cotidiana. En los días que precedieron al diluvio, Noé fue un faro de rectitud, advirtiendo incansablemente a sus contemporáneos sobre la catástrofe inminente, pero su advertencia fue ignorada. La sociedad de la época estaba profundamente arraigada en búsquedas mundanas y entretenimientos, burlándose de las advertencias de Noé, considerándolo un alarmista o incluso un loco. Pero cuando las lluvias comenzaron y las aguas subieron, sus risas se transformaron en gritos de desesperación. Para entonces, ya era demasiado tarde. Los defensores de esta interpretación destacan que Jesús, al enseñar sobre los tiempos del fin, toma de esta narrativa, indicando que la historia tiene una manera de repetirse. Así como en los días de Noé, habrá aquellos que desprecien las señales, aquellos que elijan permanecer ciegos ante el juicio inminente. El retorno de Cristo, muy parecido al diluvio, será repentino, tomando a muchos por sorpresa. Es un recordatorio punzante de que la vigilancia espiritual no es solo recomendada, sino esencial. En un momento inesperado, la historia será testigo una vez más de la manifestación indiscutible del juicio divino. Interpretación 2. El aumento de la actividad demoníaca. Esta interpretación se enfoca en el aumento de los Nefilim. La narrativa del Génesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, sirve como un recordatorio contundente de un mundo abrumado por la maldad, tanto que justificó una intervención divina en una escala sin precedentes. La participación de los hijos de Dios con mujeres humanas y el subsiguiente surgimiento de los Nefilim ha sido un tema de intenso debate y estudio entre teólogos y estudiosos bíblicos durante siglos. El propio concepto de que seres celestiales o entidades espirituales pudieran interferir directamente en los asuntos humanos, resultando en el nacimiento de una raza híbrida, es tan intrigante como alarmante. Los defensores de esta interpretación destacan que el relato del surgimiento de los Nefilim no sirve meramente como un relato histórico, sino que puede llevar tonos proféticos sobre el estado del mundo antes de intervenciones divinas significativas, como el retorno de Cristo. Así como el mundo prediluviano fue testigo de un aumento en la actividad sobrenatural y maldad, algunos argumentan que los tiempos del fin experimentarán un aumento similar en influencias y acciones demoníacas. Otros lugares en las Escrituras que apoyan esta interpretación también hablan de un aumento en la actividad sobrenatural y maldad en los últimos días.
Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: Pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La verdad es que, ahora, en esta tierra y en nuestra nación, estamos viendo el mundo espiritual afectando este mundo como nunca antes. Hay un flujo claro y visible de poder demoníaco siendo derramado sobre esta tierra. Hay espíritus demoníacos reales en juego en este mundo. Está en diferentes instituciones, está en diferentes establecimientos, está incluso en algunos programas de televisión y películas. Está en la música como nunca antes. ¿Has notado un cambio en la música moderna? La música secular moderna es más y más alimentada demoníacamente que nunca. Los shows de premiación prácticamente realizan rituales satánicos en el escenario frente al mundo para ver. Esto no es un accidente. Incluso los músicos están abrazando espíritus demoníacos y poderes demoníacos. En ningún lugar de la Biblia se nos informa que las operaciones de espíritus demoníacos han cesado de existir. Recuerdo una ocasión en que un ministro estaba predicando sobre el aumento de la actividad demoníaca y habló de cómo, después de predicar un sermón sobre este tema, un policía se le acercó. El oficial dijo: «Pastor, lo que está diciendo es tan cierto. Soy policía y las cosas que veo en servicio lo sorprenderían. Soy el primero en responder a emergencias y algunas de las cosas que he presenciado y algunas de las situaciones en las que he estado solo pueden ser explicadas por el hecho de que un espíritu demoníaco estuvo involucrado. He visto objetos literalmente moverse cuando no había nadie allí para moverlos. He visto moscas invadir una habitación específica en las casas de las personas, cientos de moscas. He visto personas hacer cosas con su cuerpo que desafían las propias leyes de la física. Hay muchas cosas extrañas sucediendo en este mundo». Durante los días de Noé, seres espirituales tuvieron influencia sobre el mundo en ese momento y dieron origen a los Nefilim. Y el mundo de los Nefilim era uno de decadencia espiritual y degradación moral. Su presencia pudo haber acelerado aún más este declive con sus acciones y las culturas que influenciaron, llevando a la humanidad aún más lejos de Dios. En nuestra era contemporánea, no se puede ignorar los varios signos y manifestaciones de una guerra espiritual aumentada, relatos de posesiones demoníacas, batallas espirituales intensas y la influencia omnipresente de entidades espirituales negativas en la cultura popular parecen eco del ambiente prediluviano. Interpretación 3. La comparación histórica literal. Esta perspectiva se basa en la creencia de que Jesús, en su profunda sabiduría, estaba iluminando los paralelos entre dos eras significativas en la historia humana: la era de Noé y los tiempos del fin. La esencia de esta interpretación reside en comprender la profundidad de la degradación humana y el declive moral durante el tiempo de Noé, y compararlo con el estado previsto de la humanidad a medida que nos acercamos a los tiempos del fin. El mundo de Noé se caracterizó por una decadencia moral, donde la humanidad se desvió grandemente del diseño original de su creador. La Escritura pinta un cuadro vívido de esta era, detallando un mundo sumergido en maldad, donde cada pensamiento del corazón humano era continuamente malo. La violencia no era solo un evento ocasional, sino que estaba entrelazada en el tejido de la vida diaria. La tierra estaba llena de corrupción, y el dolor de Dios por su creación era palpable. Avanzando hacia las profecías relativas a los tiempos del fin, los paralelos se vuelven evidentes. Al igual que en los días de Noé, los últimos días serán testigos de un aumento exponencial en la ruina moral. Mira a tu alrededor. ¿No ves esto sucediendo justo frente a tus ojos? La santidad de la vida, la sacralidad del matrimonio y el valor inherente de la verdad se erosionarán, reemplazados por la autoindulgencia, el engaño y un desprecio omnipresente por Dios Todopoderoso. Sin embargo, más allá del declive moral, esta interpretación también subraya la apatía espiritual que permea la sociedad. Al igual que en el tiempo de Noé, cuando la mayoría ignoró las advertencias divinas y continuó en sus caminos, ajena al juicio inminente, los tiempos del fin verán a la humanidad, en gran medida, desdeñosa del llamado Redentor de Dios. Muchos serán consumidos por la búsqueda de placeres mundanos, prestando poca atención a las voces proféticas que resuenan las verdades de las Escrituras. Sin embargo, en medio de este escenario sombrío,
hay un vislumbre de esperanza. Así como Noé se destacó como un faro de rectitud, un remanente persistirá en los tiempos del fin, manteniéndose fieles a la fe y a la rectitud. Estos son los individuos que, contra la corriente de la cultura popular y las normas sociales, permanecerán firmes en su compromiso con Dios, sirviendo como testimonios vivos de su gracia y amor duraderos. Al trazar estos paralelos, Jesús no solo ofrece una advertencia, sino también una invitación para ser parte de este fiel remanente, instando a la humanidad a buscar refugio en Él antes de que lleguen las tormentas del juicio. Interpretación 4. La interpretación de la normalidad social. Esta interpretación considera que nuestro Señor comparó su segunda venida con los días de Noé, brindándonos una visión de qué esperar. Jesús explicó que la vida continuaría con sus rutinas habituales, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Aunque estas actividades puedan parecer ordinarias, debemos profundizar en sus implicaciones y entender qué significa esto para nosotros en nuestro caminar con Dios. Esta interpretación cree que, cuando Jesús habló de la vida continuando como estaba en los días de Noé, estaba enfatizando el concepto de negocios como de costumbre. En aquel tiempo, la gente proseguía con sus rutinas diarias, consumidas por los asuntos normales de la vida, enfocadas en sus necesidades y deseos inmediatos, ajenas al juicio inminente que estaba a punto de caer sobre ellos. De manera similar, Jesús nos advierte que cuando Él regrese, muchos estarán involucrados en las búsquedas ordinarias de la vida, ajenos a la realidad espiritual que se desarrolla a su alrededor. Junto con esto, podemos usar esto para el paralelo de la muerte. Hay personas que están viviendo sus vidas diarias hoy, sin saber que este es su último día en este mundo. Están completamente ajenos a la realidad de que se presentarán ante su Creador en las próximas 24 horas. Los negocios están siguiendo como de costumbre para ellos, ya que nadie sabe cuándo dejará este mundo y entrará en la eternidad. Así como la gente del mundo no sabrá cuán cerca está la venida del Hijo del Hombre, los negocios continuarán como de costumbre. En los días de Noé, la humanidad hizo una elección consciente de alejarse de los caminos justos de Dios. Se entregaron al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal por encima de todo. La búsqueda del placer y los deseos centrados en uno mismo se convirtieron en el foco principal, llevándolos aún más lejos de la verdad y la bondad de Dios. Este alejamiento de los mandamientos de Dios causó que una decadencia espiritual y moral impregnara la sociedad, con consecuencias devastadoras para las generaciones que siguieron. Lo que es profundamente inquietante es que, en medio de la decadencia moral, la vida parecía continuar como de costumbre. La gente proseguía con sus rutinas diarias, aparentemente ajena a la oscuridad espiritual que los rodeaba. El mundo funcionaba, se celebraban matrimonios y se compartían comidas, como si nada estuviera mal. Es un recordatorio punzante de que la apariencia de normalidad puede ser engañosa, llevándonos a la complacencia y cegándonos ante la realidad de nuestra condición espiritual. Y nuestro mundo está lleno de personas así, personas que son espiritualmente ciegas, inconscientes de su desesperada necesidad de un Salvador. Si están disfrutando de la vida, haciendo caminatas y apreciando el paisaje, saliendo con sus intereses amorosos, yendo al cine a ver una película que han esperado durante meses para ser lanzada, enamorándose por primera vez del hombre o mujer de sus sueños, yendo al gimnasio, comprando autos nuevos, celebrando ocasiones, sin saber que el juicio está llegando, sin saber cuán rápido se acerca el juicio. Sin embargo, están viviendo vidas normales, espiritualmente ciegas, pero viviendo sus vidas normales. La verdad alarmante es que muchos estaban espiritualmente ciegos durante el tiempo de Noé. Fueron incapaces o no, estaban dispuestos a ver el verdadero estado de sus almas y el juicio inminente que los esperaba. Fueron cautivados por el encanto del pecado y la búsqueda de deseos personales, abandonando la verdad divina. Esta ceguera espiritual les impidió reconocer la necesidad desesperada de arrepentimiento y reconciliación con Dios. En los días de Noé, la humanidad hizo una elección consciente de alejarse de los caminos justos de Dios. Se entregaron al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal por encima de todo. La búsqueda del placer y los deseos centrados en uno mismo se convirtieron en el enfoque principal, llevándolos aún más lejos de la verdad
y la bondad de Dios. Este alejamiento de los mandamientos de Dios causó que una decadencia espiritual y moral permease la sociedad, con consecuencias devastadoras para las generaciones que siguieron. Esta interpretación cree que, cuando Jesús habló de la vida continuando como estaba en los días de Noé, estaba enfatizando el concepto de negocios como de costumbre. Pues, en un momento inesperado, la historia será testigo una vez más de la manifestación indiscutible del juicio divino. Las interpretaciones de Mateo, capítulo 24, versículos 37 a 39, revelan percepciones sobre el viaje espiritual de la humanidad y las elecciones cruciales. Las visiones varían desde enfatizar el juicio repentino, explorar la decadencia espiritual a través de influencias demoníacas, hasta paralelos históricos y los peligros de la complacencia rutinaria. Cada perspectiva complementa a las otras, formando una comprensión multifacética. Aceptar una interpretación no disminuye a la otra. Varias verdades pueden coexistir, iluminando diferentes aspectos de la Escritura. Para los creyentes, el desafío es permanecer perspicaces y receptivos a los diversos mensajes de Dios. Estas interpretaciones subrayan la profundidad de la Escritura, instándonos a conectarnos más profundamente con lo divino. Dada la fuerza de estas diferentes interpretaciones, ¿cuál o cuáles crees que son correctas? Comenta abajo.